Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia de Catherine Ampuero, abogada, ex procuradora ad hoc del caso especial Lava Jato. Señores, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, utilizó el poder político con la finalidad de controlar el sistema de justicia, es decir, con la finalidad de controlar el Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, entre otros. ¿Y qué es lo que buscaba? Lo que él buscaba era encubrir sus actos de corrupción, impunidad para sus actos y atacar a los partidos políticos de oposición. Señores, pero no solamente logró controlar el sistema de justicia, también controló a la prensa, a la que se ha dado en denominar la prensa mermelera, para lo cual se valió de los gastos de publicidad. Y esta prensa mermelera, a través de ella, precisamente logró que lo apoyaran prácticamente en todos sus actos. Manipuló la opinión pública y en este proceso electoral están tratando también de torcer la voluntad del pueblo. Señores, la prensa mermelera le ha hecho mucho daño a nuestro país. Mucho, pero mucho daño. No tienen ética, prácticamente son unos mercaderes de lo que es la prensa, son asesinos de la verdad y vividores del dinero del Estado. El día de hoy, el señor Martín Vizcarra está enfrentando a la justicia. El Ministerio Público y el Poder Judicial tienen esa responsabilidad de aplicar la ley como corresponde, porque no es posible que sujetos como Martín Vizcarra lleguen al poder, abusen del poder político y debiliten nuestra democracia y utilicen ese poder para sus fines personales y para los intereses de tal o cual élite de poder. Señora Catherine Ampuero, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias por esta gentil invitación, que es muy importante que la ciudadanía esté al tanto de los temas que importan, y esto pues sí importa porque se trata de alguien que ha sido presidente de la República, nada menos y nada más que el más alto funcionario del Estado. Entonces yo creo que para que la historia no se vuelva a repetir con más expresidentes que se sumen a esta larga lista que ya tenemos de presidentes procesados por corrupción, es bueno que la gente esté informada. El señor Vizcarra está enfrentando un pedido de prisión preventiva presentado por el fiscal Germán Juárez Atoche. ¿Qué hechos son en los que está involucrado el señor Martín Vizcarra en este proceso? Bien, esta imputación, la cual sustenta el requerimiento de prisión preventiva por 18 meses que está pidiendo el fiscal Juárez Atoche, miembro del equipo especial Lava Jato, ¿qué cosa se le imputa a Martín Vizcarra? Cuando él era gobernador regional de Moquegua, él habría recibido onerosas coimas de empresas que se beneficiaron con la buena pro de las obras más importantes en esta región, como ha sido la obra de Lomas de Hilo y la obra Hospital de Moquegua. Coimas que superan los $2 millones que habría recibido Martín Vizcarra por parte de estas empresas. ¿En qué se basa esta imputación? ¿Cuáles son las pruebas o el material probatorio que tiene la Fiscalía para hacer esta imputación? Se han acogido a un proceso de colaboración eficaz 3 empresas, dentro de ellas Obrainsa, la empresa Incot y la empresa ICSA, que también es miembro de la organización criminal El Club de las Constructoras, que antes operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de donde se sortearon las obras más importantes de nuestro país, todo a través de coimas que se pagaron desde presidentes de la República, ministros y luego otros funcionarios. También se basa la imputación o el material probatorio en 5 personas que se han acogido al proceso de colaboración eficaz y han dado información relevante, la cual la sustentan con documentos, con correos, con declaraciones de testigos, con
las capturas de pantalla con todas esas conversaciones vía chat que ha tenido Martín Vizcarra, por ejemplo, con uno de los colaboradores eficaces llamado José Hernández, quien fue ministro de Agricultura cuando Martín Vizcarra también era ministro de Transportes y Comunicaciones, ambos ministros del gobierno de PPK. Pero esta amistad de José Hernández, y que por cierto fue negada por Martín Vizcarra, data de muchos años atrás, datan desde cuando Vizcarra era gobernador regional y José Hernández era gerente o dueño de una empresa supervisora en Moquegua. Desde ahí ya vienen esos acuerdos colusorios entre ellos, esa amistad para cometer hechos de corrupción, y justamente a través de José Hernández es que se dieron las tratativas para que las empresas que se beneficiaron con estas obras le entreguen las coimas a Martín Vizcarra. Entonces, esa es la imputación. Sí. Estos hechos que se le imputan a Vizcarra datan de cuando él era gobernador de la región Moquegua, vale decir entre los años 2011 al 2014. ¿Tan lenta es nuestra justicia para hacer justicia en nuestro país? Sí, porque aquí lamentablemente hemos visto una fiscalía, la Fiscalía Anticorrupción de Moquegua, por ejemplo, cuando abrió investigación por estos hechos, la Fiscalía archivó el caso. Y ha sido la Procuraduría Anticorrupción, que en esa época estuvo liderada por el procurador, ahora ex procurador Amado Enco, que impugnó esta resolución y logró que el caso se reabra. Y obviamente hemos visto ese tipo de accionar por parte de la Fiscalía, como que no quisiera llegar al fondo de la verdad, no quisiera que los ciudadanos nos enteremos de cuáles son los hechos de corrupción, cuál fue el modus operandi, y por eso ahora esta investigación se encuentra a cargo del equipo especial Lavajato. Y la verdad es que este requerimiento de prisión preventiva ha demorado, porque este debió haber sido solicitado en el mes de noviembre del año pasado, porque ya desde el mes de noviembre ya los colaboradores eficaces comenzaron a sindicar a Martín Vizcarra. Sin embargo, hemos visto un trato diferenciado, porque cuando se ha tratado de otros políticos, como por ejemplo de Toledo, de PPK, de Ollanta Humala, de Alan García, ¿no? Hemos visto a un equipo especial actuando de una manera mucho más proactiva, automáticamente solicitando prisiones preventivas o detenciones preliminares, judicializando los casos de manera inmediata, rápida. Sin embargo, en el caso de Martín Vizcarra, estos hechos se conocían desde noviembre y que justamente fueron también el motivo de la vacancia. Sin embargo, se ha esperado hasta el mes de marzo para recién hacer este requerimiento, y se ha esperado a que se destape el gran escándalo de las vacunas Gates o las vacunas VIP, que nos han demostrado pues que Martín Vizcarra ha traicionado al pueblo peruano, ha traicionado a los héroes de la primera línea de lucha contra el COVID. Y ahora recién tenemos este requerimiento, sí, ¿no? Volviendo al caso de Obrainsa. Obrainsa fue respecto de las obras de las lomas de Hilo. ¿Cuánto pagó el gobierno regional de Moquegua por esa obra? Pagó $1 millón por esta como no, la obra en sí, coima, la obra, digamos. O sea, la coima no. ¿Cuánto más o menos fue pagó? Más o menos el, más o menos el 3% del valor de la obra. Sí, ajá, exacto. Y bueno, lo mismo pasó en la otra obra, el hospital de Moquegua, que por cierto salió un reportaje donde vemos que el hospital ni siquiera lo han concluido, o sea, encima de sobrevalorar la obra, no se ha terminado de concluir de acuerdo a las especificaciones técnicas en las que debió ser construido, e igual Lomas de Hilo, a pesar de la gran sobrevaloración de la obra, ni siquiera se ha concluido con la construcción de la misma, o sea, sí, doble perjuicio para a eso precisamente iba, ¿no? Hemos pagado más de 80 millones de soles por esa obra de las Lomas, pero sin embargo esa obra prácticamente no sirve, ¿no? Y eso no, y el colmo, esos terrenos ya se habían vendido, ¿no? Para las personas que supuestamente iban ahí a sembrar, a dedicarse al cultivo. Doblemente perjudicados, ¿no? Uno, por la sobrevaloración, porque se han robado nuestra plata, porque todo es un plata del Estado, y dos, que ni siquiera esa obra está operativa como para servir a la ciudadanía, porque eso era que iba a servir de irrigación para tantos terrenos que se dedican a la agricultura, pero ni eso tenemos.
Y y cuál es, lamentablemente, pues, la justicia tarda mucho, ¿no? y cuál es la finalidad de la prisión preventiva que se busca con el señor Vizcarra? Bien, como son hechos graves que configuran delitos de corrupción de funcionarios como delitos de colusión, delito de cohecho, delito de asociación ilícita para delinquir, en nuestra legislación penal las penas por todos estos delitos se suman. Por eso la prognosis de la pena en caso de haber una sentencia condenatoria en el caso de Vizcarra va a ser aproximadamente de 34 años de pena privativa de la libertad. Entonces se da cuenta que el quantum de la pena es bastante alto, lo cual genera un peligro de fuga por parte del investigado Martín Vizcarra, genera un peligro de entorpecimiento u obstrucción a la labor de averiguación de la verdad por parte del Ministerio Público. Entonces, con esta medida de prisión preventiva, lo que se busca es asegurar la presencia del investigado durante todo el tiempo que dure el proceso, porque como está viendo que puede ir a la cárcel y por tantos años, pues él va a querer seguramente eludir la acción de la justicia, va a querer escaparse, como ya hemos visto en otros casos como Alejandro Toledo, que actualmente está en Estados Unidos prófugo de la justicia, o como en el ex vocal supremo César Inostroza Pariachi, que está también fugado, se encuentra en Madrid en pleno proceso de extradición. Entonces ya no queremos casos como este o del expresidente Alan García, que también buscó un asilo político en una embajada, porque ese también es el peligro que se corre, no que salga por la frontera como lo hizo Alejandro Toledo o lo hizo Inostroza, sino también se pueda refugiar en cualquiera de las embajadas, como por ejemplo la de Bolivia o la de Ecuador o cualquier otra embajada que se tiene en Lima, ¿no? ¿Cuál es el plazo máximo que tiene el juez o la jueza para resolver este pedido de prisión preventiva? Que termine la audiencia, porque todavía la audiencia va a continuar, ¿no? Recién se inició pues el día de ayer, donde el fiscal ha esbozado los primeros dos requisitos de la prisión preventiva, porque para que se declare fundada una prisión preventiva, el fiscal tiene que acreditar la concurrencia de tres requisitos. ¿Cuáles son? La suficiencia probatoria, es decir, suficientes medios de prueba que vinculan al investigado con los hechos que se le imputan, que aquí el fiscal pues tiene abundante material probatorio. Luego el segundo requisito es el quantum de la pena, es decir, que en caso de sentencia condenatoria a Martín Vizcarra le pondrían una pena superior a los 4 años, que evidentemente ese es otro requisito que se cumple cabalmente, porque la pena podría llegar hasta 34 años, entonces supera grandemente los 4 años que exige la norma. Y el tercer requisito de peligro procesal es el que justamente se encuentra exponiendo el día de hoy el fiscal, que tiene que acreditar el peligro de fuga o de lo contrario la conducta obstruccionista por parte de Martín Vizcarra para evitar que se conozca la verdad. Y también creo que tiene suficiente material probatorio para acreditar ese elemento del fiscal. En consecuencia, la Fiscalía tiene un caso muy sólido en el cual la jueza, si verdaderamente aplica la ley igual para todos, sin sesgo político o de cualquier otra índole, debería declarar fundado el pedido de prisión preventiva. Ahora, tiene que concluir la audiencia, esperamos que concluya el día de hoy, a partir de lo cual ya la resolución puede estar saliendo el fin de semana. Bueno, usted acaba de manifestar que de acuerdo a esos requisitos se estarían cumpliendo y el pedido debería ser declarado fundado. El equipo especial Lavajato, ¿cree usted que viene conduciendo de manera eficiente la lucha contra la corrupción? Yo creo que hay que separar a algunos fiscales, ¿no? En el caso específico, por ejemplo, de Martín Vizcarra, hemos visto mucha dejadez por parte del fiscal Juárez Atoche, que está a cargo de este caso, porque como vuelvo a repetir, esta medida ya debió haberla solicitado desde el mes de noviembre, pero no lo hizo. Ha pasado diciembre, enero, febrero, casi 4 meses para que recién él haga este requerimiento. Y él también tiene a cargo, por ejemplo, la investigación de la organización criminal del Club de las Constructoras, que hasta la fecha tampoco tenemos una acusación. Este caso también ya tiene buena data, o sea, ya se inició hace tiempo, aproximadamente en el año 2017 se ha iniciado esta investigación y hasta la fecha no tenemos una acusación. El caso que viene avanzando es el caso, por ejemplo, de Ollanta Humala, vinculado al tema de lavado de activos, donde ya existe una acusación, donde la Fiscalía está pidiendo 30 años de pena privativa de la libertad.
Recientemente tenemos una acusación de Keiko Fujimori por 30 años de pena privativa de la libertad, pero también es una acusación que ha durado mucho tiempo. Creo que si algo hay que imputarle al Ministerio Público, que está yendo demasiado lento en las investigaciones. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que son casos complejos que involucran la cooperación judicial internacional para que venga la información de fuera. Y si tengo otra crítica que hacerle, es en el tema del acuerdo suscrito con Odebrecht, en el cual considero que han sido demasiados los beneficios que han otorgado a esta empresa corrupta para que ni siquiera hasta la fecha cumplan con darnos la identidad de todos esos funcionarios corruptos que han recibido plata a cambio de entregarles las obras más importantes de nuestro país. Y la labor de la Procuraduría, quien dice defender los intereses del Estado, sumamente cuestionada porque más parecen abogados de la empresa Odebrecht, porque hasta ahora no entendemos, la verdad nos causa muchísima indignación que la Procuraduría haya negociado con esta empresa corrupta devolverle 524 millones que estaban destinados para el pago de la reparación civil, es decir, que la empresa debió utilizar ese dinero en pagarnos por todo el daño que nos ha ocasionado. Sin embargo, el procurador, con la anuencia del gobierno de turno, le entregó 524 millones de soles a esta empresa corrupta Odebrecht, supuestamente para que nos diga la identidad de todos. ¿Fue el gobierno de Vizcarra? El gobierno de Vizcarra cuando era premier y era, creo que, ministro de Justicia en esa época. Después pasó a ser premier Vicente Ceballos, que ahora es representante del Perú en la OEA. Con la anuencia de él y del procurador Soria es que entregaron este dinero. Por cierto, este procurador Soria fue nombrado por Vizcarra, ¿no? Sí, mire, en ese convenio que suscribe el procurador y los fiscales con la empresa Odebrecht, solamente reconocen ellos 4 obras, ¿no? La línea 1 del metro, la carretera interoceánica, la vía Evitamiento de Cusco y la vía Costa Verde Callao, que son las únicas 4 obras en las cuales Odebrecht reconocía que había coimeado para ganar esas obras, ¿no? Pero después salió también lo de el gasoducto sur, donde está implicado pues Ollantumala. Pero aparte de estas obras, ¿no hay más obras en las cuales esté implicado Odebrecht y el Club y la Construcción? Pero a ver, la sentencia de colaboración eficaz de Odebrecht es por las 4 obras que usted correctamente las ha mencionado. Sin embargo, el caso del gasoducto, dijeron que sí han reconocido responsabilidad penal, pero hasta la fecha no hay ningún acuerdo final suscrito y tampoco ninguna sentencia, porque aquí ya se debería cerrar el acuerdo por el caso gasoducto, en donde ellos dicen que han reconocido, pero hasta que no exista una sentencia, no podemos darlo por cerrado ese tema. Y en ese convenio se establece una reparación civil de aproximadamente 610 millones de soles para ser pagados en 15 años y sin interés alguno. ¿Eso es correcto? Gran negociado que hizo el procurador, porque al procurador le corresponde fijar la reparación civil. Por eso yo siempre digo, y lo recalco ahora, ese procurador no defendió nuestros intereses, que era su obligación, defendió los intereses de la empresa corrupta. Hasta en eso ahorró la empresa Odebrecht, porque no necesitó contratar abogados, porque ya tenía un abogado que era el procurador, que más cuidó los intereses de esta empresa. Efectivamente, negoció con la empresa. ¿Tiene usted el monto de cuánto Odebrecht se llevó de nuestro país vía adenda o vía arbitraje? Algunos dicen algo de 15.000 millones de dólares. Así es, estamos hablando de una suma aproximada de 15.000 a 22.000 millones de soles, y el procurador solo negoció que nos paguen 610 millones de soles. Y encima le hemos devuelto 524 millones. 15 años. O sea, es un tremendo negociado. Que nos paguen en 15 años. Y a eso le hemos devuelto 524 millones. Y no solo eso, sino que nosotros como Estado estamos pagando a una empresa para que le cuide los ductos del gasoducto, porque esos ductos, esos tubos, es de propiedad de la empresa Odebrecht, conjuntamente con la empresa corrupta Graña y Montero. Y nosotros como Estado estamos pagando a una empresa colombiana para que le cuide esos tubos, para que vigile esos tubos. Y ya a la fecha, desde el 2007 a la fecha, ya vamos pagando más de 500 millones de soles para el cuidado de estos ductos. ¿Quién contrató a esa empresa colombiana? El gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas. ¿En el régimen de quién? ¿El gobierno de quién? De PPK, pero que ha continuado con Vizcarra y continúa ahora con Sagasti.
O sea, seguimos perdiendo plata. ¿Y por qué no se puede embargar eso? En vez de estar cuidándolo. Por la inacción del procurador. El procurador es quien tiene que solicitar al Poder Judicial poder no solamente embargarlo, sino incautarlo, es decir, que ya pase a propiedad del Estado, porque nosotros estamos pagando cuando todos estos bienes son de propiedad de Odebrecht y de Graña Montero, o por lo menos deberíamos dejar de estar pagando eso, porque existen muchos cuestionamientos a que esos tubos ya no sirven. ¿Qué hacemos Y, nosotros cuidando los tubos de una empresa corrupta? Gastando millones de millones, más ahora que estamos en una crisis sanitaria, en una crisis económica, en donde no hay plantas de oxígeno, en donde no hay camas UCI, en donde dicen que no hay plata para entregar un bono COVID a la población que se encuentra en ¿Y quién situación de controla, pobreza y pobreza quién extrema. controla el accionar de los procuradores? Porque se entiende que el procurador es el que tiene que defender los intereses del Estado, ¿no? ¿Y quién controla a ese procurador que no cumple bien su función? El Ejecutivo, porque quien nombra al procurador es el presidente de la República y el ministro de Justicia. Pero eso, si los presidentes precisamente son los que están comprometidos hasta el tuétano con estas organizaciones corruptas, ¿no? ¿Y cómo es posible que ellos contraten pues al procurador? ¿No le parece que los procuradores deberían de tener un ente aparte, independiente del poder político? Absolutamente. Justamente yo estoy ahorita candidateando para el Congreso de la República y estoy yendo con Alianza para el Progreso con el número 3 y ese es mi proyecto bandera, que el procurador ya no sea nombrado por el presidente de la República de turno, sino sea nombrado por la Junta Nacional de Justicia. ¿Para qué? Para que realmente ese procurador defienda los intereses del Estado y no de los gobernantes de turno y no vuelva a pasar lo que pasó conmigo, que por denunciar a un presidente de la República en ejercicio, porque yo denuncié a Pedro Pablo Kuczynski, ¿qué pasó conmigo? Me votaron del cargo, ¿no? Y me votó obviamente el mismo presidente de la República a quien yo había denunciado, Pedro Pablo Kuczynski. Por eso es que mi proyecto bandera es que para una verdadera autonomía e independencia del Procurador General del Estado, lejos del poder político de turno, su nombramiento ya no deberá ser nunca más a través de una resolución suprema firmada por el presidente de la República y el ministro o la ministra a cargo. Ya que usted ha tocado ya el tema electoral, ¿no? Por el cual estamos atravesando ahorita y está proponiendo eso, y me parece interesante su propuesta porque los procuradores deben de pertenecer a un ente independiente del poder político, ¿no? Una institución que se dedique verdaderamente a defender los intereses del Estado. Hemos visto también cómo Odebrecht prácticamente arreglaba toda la cuestión de la corrupción, sea con el gobernador, sea con los alcaldes o sea con el presidente de la República. Hay un candidato que está haciendo una propuesta de que las licitaciones ya no las hagan tal o cual ministerio o tal o cual municipalidad, sino que se cree un ministerio especialmente para eso, el Ministerio de Fomento y Obras Públicas. Pero hay una falencia ahí. Al frente va a ir un ministro y ese ministro va a responder al presidente de la República. ¿Qué le parece esa propuesta? ¿Se puede mejorar? Yo creo que sí se puede mejorar, porque tenerlo totalmente dispersado, las obras públicas más importantes del país, hace justamente que las obras estén demasiado sobrevaloradas y más aún cuando se trata de las regiones donde la fiscalización y el ojo de los medios de comunicación, especialmente de esos periodistas de investigación responsables, casi no llega o es difícil de llegar. Entonces, sí me parece viable, incluso en Alianza para el Progreso estamos proponiendo la creación de un Ministerio de Obras Públicas, que se realicen los concursos públicos o las licitaciones con absoluta transparencia, es decir, que todo el proceso sea publicado en el portal Transparencia de este ministerio, porque ya no queremos más organizaciones criminales como el Club de las Constructoras que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante décadas. Eso es lo Sí, que ya no ajá. queremos y Eso sería lo podremos lograr interesante, con absoluta transparencia. pero debe estar alejado, este ministerio debe estar alejado del poder político. Debe ser un organismo netamente No técnico. necesariamente, porque en ese caso, ¿cuál sería la propuesta? ¿Quién va a manejar ese Ministerio de Obras Públicas? ¿Quién lo La, va a manejar? la pregunta que le haría, por ejemplo, esa procuraduría que va a tener un ente aparte, ¿quién lo manejaría?
No, el Procurador General tiene que manejar la Procuraduría General de la República, solo que su nombramiento deberá ser a través de la Junta Nacional de Justicia para lograr esa verdadera autonomía e independencia, para que el día que ese procurador denuncie a un alto funcionario del Estado no sea despedido como pasó conmigo. Ya, este ente encargado de las licitaciones podría ser una institución así independiente tipo SUNAT, pero que se llegue ahí por meritocracia. Pero ¿quién va a hacer ese concurso? Eso es lo que habría que diseñar, porque tenemos que meternos en la cabeza de que ya corrupción nunca más y esos mecanismos que tenemos actualmente no van definitivamente, ¿no? Hay que pensar en un mecanismo para evitar eso. Porque también piensa usted en la Junta Nacional de Justicia, que fueron elegidos por un concurso público, pero tenemos a unos miembros de la Junta Nacional de Justicia que están actuando con sesgo, porque aquí ni siquiera han iniciado una investigación, por ejemplo, a la fiscal de la Nación, que se encuentra bastante cuestionada, incluso sindicada por un aspirante a colaborador eficaz de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, que señalan que su nombramiento de la fiscal de la Nación en su momento habría sido irregular, que su nombramiento como fiscal supremo por la Junta Nacional de Justicia, ahora ya fenecida, habría sido irregular. Entonces, vemos también que una Junta Nacional de Justicia que no está siendo muy diligente No en su funciona, pues no accionar. funciona en realidad, pues no funciona. Exactamente. Sí, no funciona. Sí, usted mencionó también el problema del vacunagate. A todas estas personas que están implicadas, ¿qué les espera? Me encantaría decirle que le espera la máxima sanción y un debido proceso y que deberían ser investigados por los verdaderos delitos que han cometido. Sin embargo, estas personas, como Martín Vizcarra y las exministras, están siendo investigadas por la fiscal de la Nación, que es la única competente para investigar, pero lamentablemente la fiscal de la Nación no les quiere abrir investigación por delitos graves de corrupción, porque ellos deberían estar siendo investigados por delito de colusión, delito de cohecho, y que eso ameritaría una pena superior a los 20 años de pena privativa de la libertad. Pero estamos viendo que la fiscal solo ha abierto investigación por un delito cuya pena máxima es de 8 años. Me refiero al delito de aprovechamiento indebido del cargo. ¿Qué opinión le merece que la fiscal haya tratado prácticamente al señor Germán Málaga como si fuese un minusválido mental? Dice que él no está comprendiendo en la denuncia, toda vez que él habría recibido orden pues, del expresidente de la República y no se podía resistir a ello, ¿no? Es verdad. Yo he leído la resolución de la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y esta disposición fiscal lo que hace es justificar el accionar ilícito, el accionar irregular, el accionar totalmente cuestionable de este médico, Germán Málaga, que tuvo a su cargo todo al equipo de las pruebas rápidas, a todo el equipo, ¿no? El equipo clínico de las vacunas, perdón. Y esta persona, Germán Málaga, es el que decidía, como si sería Dios, quién se vacuna y quién no. Él es el que decidió que se vacune Vizcarra, que se vacune el hermano de Vizcarra, que se vacune la esposa de Vizcarra. Decidió vacunarse él y para estar bien seguro, ni siquiera con 2 dosis, se aplicó 3 dosis. Mandó a traer a su hija de Alemania de 22 años para que se vacunara acá en el Perú. Vacunó a su esposa, a su suegra, a su cuñada. Dispuso que se vacune al empresario chino porque dice que él y su equipo se habían cansado de comer Burger King y así. Y esta persona, ¿puede creer usted que hasta la fecha tiene la calidad de testigo? Sí, pues. No tiene la calidad de investigado. Sí, ¿no será que lo están protegiendo con la finalidad de que si de repente lo comprenden en el proceso se vaya de boca y va a haber un terremoto político en nuestro país al enterarnos de quién, además de lo que ya se sabe, se han vacunado también? Mire, todo este accionar que desde mi punto de vista resulta totalmente cuestionable por parte de la Fiscalía, que no quiere incorporar a este señor en calidad de investigado, la verdad es que causa muchísimas suspicacias y nos lleva a interrogarnos o a hacernos preguntas como las que usted está mencionando. Y no solo con respecto a Germán Málaga, sino también, por ejemplo, con respecto a la jefa de la DIGEMIT, esta mujer que también utilizó su cargo para vacunarse. Ella está bien vacunada, bien segura, y sin embargo continúa en el cargo. El presidente Sagasti no ha movido un solo dedo para sacarla del cargo como debió haber hecho.
por un tema de transparencia. A todos estos funcionarios de la Cancillería también debieron ser despedidos, expulsados. ¿Qué cree usted? Igualmente, el ¿Qué cree decano de la usted? Universidad San Marcos también continúa en el cargo pese a los serios cuestionamientos y al pedido de todos los estudiantes de San Marcos de que esta persona dé un paso al costado, de que sea echado. Sin embargo, continúa en el cargo. ¿Cree usted que este presidente que tenemos, Sagasti, y la señora Bermúdez, también están comprometidas con este caso del vacunagate, toda vez que la ex ministra de Relaciones Exteriores, Astete, ha señalado que sí tenían conocimiento ellos del vacunagate? Yo creo que basada en esa indicación de la señora Astete, de la ex canciller Astete, el presidente Sagasti debería ser incorporado en la investigación en calidad de investigado. ¿Por qué? Porque en la ley no existe ningún impedimento legal para que la fiscal de la Nación inicie una investigación a nivel preliminar o de diligencias preliminares en contra de un presidente de la República en ejercicio. Lo que no podría hacer la fiscal de la Nación es formular una acusación formal en contra del señor Sagasti por la condición de presidente de la República. Para eso tiene que esperar que deje el cargo de presidente de la República. Entonces aquí hay una sindicación muy fuerte en el sentido de que él sí tenía conocimiento de que ella se habría vacunado. Es más, ella le informó previamente a recibir la vacuna, este hecho, al presidente Sagasti. ¿Y por qué cree usted que la fiscal de la Nación no actúa como debe de ser? ¿Por desconocimiento o hay algo detrás de todo esto? No podemos hablar de desconocimiento porque es una mujer que siempre ha trabajado durante muchísimos años en el Ministerio Público. Si bien es cierto, su especialidad probablemente no haya sido penal, pero tiene muchísimos asesores. Es la fiscal de la Nación, tiene varios especialistas que trabajan al lado de ella. Entonces yo creo que esa pregunta la tiene que contestar ella. ¿Por qué no inicia investigaciones? Porque al ciudadano nos está causando mucha, no solamente suspicacia, sino desconfiamos de la labor del Ministerio Público, que no está actuando con objetividad y más bien estamos viendo que tiene una actuación con mucho sesgo político. Actúa rápido y diligentemente cuando se trata de determinados políticos, pero cuando se trata de otros políticos vemos que se quiere hacer la ciega y la sorda. Es decir, tenemos prácticamente una justicia politizada, ¿no? Para los enemigos políticos los persiguen, los acosan y a sus conocidos tratan de protegerlos. Eso estamos viendo. Lamentablemente sí. Los hechos nos están demostrando que así están actuando. Sí, ya para ir despidiéndonos, y ya que usted también, como le dije, tocó el tema electoral, diríjase pues al electorado peruano, ¿no? ¿Por qué razón deben de marcar el número 3 de Katherine Ampuero para el Congreso de la República y al señor Acuña como presidente? Gracias. Yo soy Katherine Ampuero, abogada sanmarquina con casi 20 años en el ejercicio de la profesión y la mayor parte de esos años dedicados a defender los intereses del Estado en casos emblemáticos sobre delitos de corrupción, lavado de activos, crimen organizado. En el 2017 fui despedida de la Procuraduría del caso Odebrecht por haberme atrevido a denunciar al presidente de la República que me nombró en el cargo por hechos de corrupción. También he denunciado a otros expresidentes, también alcaldesas como Susana Villarán, empresas y empresarios del rubro de la construcción. Eso me valió que me despidieran y ahora yo estoy postulando al Congreso en el partido Alianza por el Progreso con el número 3 y mi trayectoria profesional es mi mejor garantía de que cuando llegue al Congreso voy a hacer una real fiscalización, una fiscalización sin blindajes. Y eso, mi trayectoria así lo va a demostrar. También tengo muy buena formación, tengo conocimiento en lo que son los trámites parlamentarios, también he tenido la experiencia de haber trabajado como asesora principal en la Comisión de Constitución y Reglamento y de Defensa de los Derechos Humanos, porque he sido asesora en la alta dirección de la Defensoría del Pueblo. Así que yo los invito a marcar el A, escribir el número 3. ¿Por qué votar por César Acuña? Porque él ha demostrado ser un hombre con gran capacidad en gestión pública, porque ha sido alcalde, gobernador regional, congresista, pero también en el ámbito privado. Es un gran empresario que sí paga impuestos, a diferencia de otros candidatos presidenciales, que sí da trabajo a más de 10.000 familias, a diferencia de otros candidatos presidenciales, que no se encuentra investigado por el equipo especial Lavajato, no tiene acusaciones de haber recibido coimas
o aportes de empresas corruptas brasileñas ni tampoco peruanas, como sí lo tienen otros candidatos presidenciales. Es por eso que les invito a marcar el A para presidente, el A para congresistas y escribir el número 3. Muchas gracias. Doctora Catherine Ampuero, la invitamos para una próxima para que usted pueda hacer conocer sus propuestas al electorado peruano. Nos parece sumamente interesante lo que hemos tratado el día de hoy por la coyuntura, ¿no? Por lo que el señor Martín Vizcarra está enfrentando pues el pedido de prisión preventiva. Hasta una próxima. Muchas gracias. Señores, el día de hoy hemos estado con Catherine Ampuero, quien está postulando con el número 3 al Congreso de la República por el partido político Alianza para el Progreso. Los temas han sido de sumo interés para todo nuestro país. Muchas gracias. Compartan el video.